Bienvenidos a Crímenes que marcaron la historia, el lugar donde los crímenes más impactantes cobran vida. Prepárate para adentrarte en historias llenas de misterio, conspiraciones y enigmas sin resolver. Si te apasionan los casos reales y el suspenso, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. No olvides dejar tu like y comentar qué caso te gustaría ver en el próximo video. Comenzamos. Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos adentramos en un caso que ha cautivado la imaginación del público durante décadas, el del asesino del Zodiaco. Un caso que sin duda alguna ha trascendido las fronteras de lo puramente policial. Nos trasladamos al norte de California a finales de los años 60, una época marcada por la tensión social y el cambio cultural. Un escenario perfecto para la aparición de una figura como la del Zodiaco. Es en este contexto donde una serie de ataques brutales a parejas jóvenes y a un solitario taxista siembran el pánico. El caso del Zodiaco es un fenómeno social más allá de la crueldad de los crímenes. Lo que realmente perturba a la sociedad de la época es la forma en que el asesino se comunica con el mundo. No se limita a actuar en las sombras. No busca notoriedad protagonismo a través de cartas y criptogramas enviados a la prensa. Es como si el Zodiaco quisiera jugar una macabra partida de ajedrez con la sociedad utilizando los medios de comunicación como tablero. Exacto, los periódicos se convierten en su altavoz, en su herramienta para infundir el miedo. Y lo que hace este caso tan singular es la audacia del asesino al desafiar abiertamente a la policía, retándolos a descifrar su identidad a través de complejos códigos. Recordemos que el Zodiaco afirmaba haber asesinado a 37 personas. Una cifra que debe ser cierta. Lo convertiría en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Sin embargo, la investigación oficial solo le atribuye 7 víctimas, 5 de las cuales fallecieron. Es importante separar la realidad de la ficción. En este caso, el Zodiaco era un maestro de la manipulación. Un maestro del engaño que jugaba con la prensa, con la policía, con la opinión pública. Y lo hacía con una maestría que aún hoy nos asombra. Empecemos por lo que sabemos con certeza, por las piezas confirmadas de este rompecabezas. ¿Podrías hablarnos brevemente de cada uno de estos ataques? Por supuesto, el primer ataque confirmado tiene lugar en diciembre de 1968 cerca de Venecia. Venecia, una ciudad tranquila junto a la bahía de San Francisco. Las víctimas son David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, una joven pareja que se encontraba en un lugar apartado conocido como Lake Herman Road. Una zona que por desgracia se convertiría en sinónimo de tragedia. Ambos son asesinados a tiros. Meses después, en julio de 1969, Michael Renaud Magot y Darlene Elizabeth Ferrin sufren un ataque similar en un aparcamiento de Vallejo. Vallejo, otra ciudad del norte de California, que quedaría marcada por la sombra del Zodiaco. En este caso, Darlene fallece, pero Michael, a pesar de recibir varios disparos, sobrevive. Sobrevivir a un encuentro con el Zodiaco, me pregunto, ¿qué secuelas físicas y psicológicas dejaría una experiencia así? Sin duda un trauma difícil de superar. Magot se convierte en un testigo clave para la investigación, ¿verdad? Exacto, su testimonio junto con las evidencias recogidas en la escena del crimen ayudan a la policía a trazar un primer perfil del asesino. ¿Y qué sabemos de ese perfil? Se le describe como un hombre blanco de entre 25 y 30 años, corpulento y con conocimientos de armas de fuego. Un perfil bastante genérico que no ayudaría mucho a la policía en su búsqueda. Es cierto, las primeras etapas de la investigación se caracterizan por la falta de pistas sólidas, la frustración de los investigadores ante un enemigo invisible e impredecible. Continuando con la cronología, llegamos a septiembre de 1969 al ataque a Brian Calvin Hartnell y Cecilia Ann Shepard en el lago Berryessa. Un lugar que a raíz del suceso se conoce como la Isla del Zodiaco. Este ataque, además de por su brutalidad, destaca por la aparición de un elemento que se convertirá en la marca distintiva del asesino, su disfraz. Es cierto, en este ataque el Zodiaco lleva una capucha negra de verdugo con gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y un babero blanco en el pecho con un símbolo negro, un círculo atravesado por una cruz. Ese símbolo se convertirá en su firma, ¿no? Exacto, aparecen las cartas que envía a los periódicos en la escena del crimen. Es como si quisiera dejar su huella, reivindicar su autoría de una forma casi teatral. Es como si el Zodiaco buscara trascender el acto criminal en sí mismo, convertirlo en un espectáculo macabro. Precisamente la elección del disfraz no es casual, más allá de su función práctica de ocultar su identidad. La capucha de verdugo le confiere una aura de poder de intimidación. Una imagen que evoca la muerte, el castigo, el control absoluto sobre la vida y la muerte. El Zodiaco buscaba proyectar una imagen de dominio sobre sus víctimas y la capucha era una herramienta más en su macabro juego. Un juego en el que la prensa y la sociedad en general se ven envueltos. El Zodiaco comprendió a la perfección el poder de los medios de comunicación para amplificar su mensaje para sembrar el terror. Las cartas que envía a los periódicos, además de infundir miedo,
Contienen criptogramas que desafían a su desciframiento. Acertijos que ponen a prueba la inteligencia de la policía y del público en general. Uno de ellos, el de 408 símbolos, fue resuelto por una pareja de aficionados a la criptografía, Una muestra de que la mente colectiva a veces puede superar los retos más complejos. revelando un mensaje escalofriante sobre la recolección de esclavos para la otra vida. Un mensaje que, más allá de su contenido literal, nos habla de una mente perturbada con una visión distorsionada de la realidad. El Zodíaco no se conformaba con cometer los crímenes, buscaba aterrorizar a la sociedad, jugar con ella, a través de los medios de comunicación. Y al mismo tiempo reclamaba atención, reconocimiento, como si quisiera convertir sus actos en una macabra obra de arte. Es interesante cómo la figura del zodiaco se construye en parte a través de la interacción con los medios de comunicación. Se crea una especie de simbiosis, un juego perverso en el que el asesino y la prensa se necesitan mutuamente. El zodiaco busca notoriedad a través de sus crímenes y sus mensajes. Los medios amplifican su figura al cubrir el caso, y esto a su vez alimenta el ego del asesino y lo impulsa a continuar con su juego macabro. Efectivamente, el Zodíaco supo utilizar a la perfección el poder de los medios para amplificar su mensaje, para sembrar el terror, para convertir su figura en una leyenda. Una leyenda que se extiende más allá de los crímenes confirmados. Hay otros casos que con el tiempo se han relacionado con el Zodíaco. Casos que nos hacen preguntarnos hasta dónde llega la sombra de zodiaco. Uno de ellos es el de Cheri Jo Bates, una joven estudiante asesinada en Riverside en 1966. Riverside, una ciudad al sur de California bastante alejada de los escenarios habituales del zodiaco. La conexión es compleja y se basa principalmente en cartas que se atribuyen al Zodíaco. Cartas que el asesino enviaba de forma compulsiva a la prensa, a la policía, incluso a particulares. Algunas de estas cartas fueron enviadas a la policía y a la prensa local reivindicando el asesinato de Cheri Jo Bates. ¿Y qué dicen estas cartas? En una de ellas, el autor describe el crimen con detalles que solo el asesino podría conocer, además la letra y el tono del mensaje se asemejan a las cartas posteriores del Zodíaco. Podría ser una coincidencia. Es posible, pero la policía de Riverside siempre ha mantenido que el asesinato de Cheri Jo Bates no se ha relacionado con el Zodíaco. ¿Y qué se basan para descartar esa conexión? Principalmente en el modus operandi, el asesinato de Cheri Jo Bates, a diferencia de los ataques del Zodíaco, fue extremadamente violento con múltiples puñaladas. Una brutalidad que contrasta con la frialdad y precisión que caracterizaban al zodiaco. Además, no hubo ningún tipo de comunicación previa al crimen, como sí ocurrió en otros casos del Zodíaco. Entiendo, es decir, que hay elementos que apuntan a una posible conexión como las cartas, pero también hay diferencias significativas que hacen dudar a los investigadores. En el caso del Zodíaco, la duda es una constante que nos acompaña en cada paso que damos. Es un caso dentro del caso, una pieza más de este complejo rompecabezas. Y otro caso que ha generado mucha especulación es el de Donna Lass, una joven enfermera que desapareció en South Lake Tahoe en 1970. South Lake Tahoe, un lugar turístico en la frontera entre California y Nevada. Un escenario que nos aleja de las ciudades y nos adentra en la inmensidad de la naturaleza. ¿Y qué lleva a pensar que el Zodíaco podría estar detrás de esta desaparición? Principalmente una postal que fue enviada a un periódico de San Francisco unos meses después de la desaparición de Donna Lass. El Zodíaco utilizaba las postales como una forma más de comunicación, un medio para enviar sus mensajes crípticos. Era un collage de imágenes recortadas de anuncios y folletos, y en una de las esquinas aparecía una frase escrita a mano Sierra Club, junto a un símbolo que algunos interpretaron como una versión invertida del símbolo del Zodíaco. ¿Y si ha podido confirmar la autenticidad de esta postal? No, con certeza la letra no coincide con la de las cartas del Zodíaco y el símbolo, aunque similar, no es exactamente igual. Entonces, ¿por qué se la relaciona con el zodiaco? La postal fue enviada desde un lugar cercano a donde desapareció Donna Lass y el contenido que hacía referencia a actividades al aire libre se ajustaba al perfil de Donna, que era aficionada al senderismo. Es decir, que de nuevo nos encontramos con una posible conexión, pero sin pruebas concluyentes. ¿Hay algo más que vincule este caso al zodiaco? En 2023, un cráneo encontrado años atrás en una zona boscosa cerca de South Lake Tahoe fue identificado como el de Donna Lass, reabriendo el caso y dando un giro inesperado a la historia. Un giro que nos recuerda que el caso del zodiaco sigue vivo, que la búsqueda de respuestas no ha terminado. Sin embargo, por el momento no se han encontrado nuevas evidencias que apunten al zodiaco como responsable de su desaparición. Es un caso que, a pesar de los avances tecnológicos, se resiste a revelar sus secretos. Y es que el asesino del zodiaco parece haber dominado el arte de la evasión no solo en la vida real,
sino también en el plano de la memoria colectiva. ¿Cómo es posible que después de tantos años no se haya podido determinar su identidad? Hay varios factores que contribuyen a esta persistente incógnita. En primer lugar, la época en que ocurrieron los crímenes. Los métodos de investigación forense de finales de los años 60 y principios de los 70 no eran tan sofisticados como los actuales. Es cierto, la falta de cámaras de seguridad de bases de datos de ADN, la dificultad de rastrear llamadas telefónicas. Todos esos elementos jugaron a favor del Zodíaco. Era una época en la que la tecnología aún no jugaba un papel tan importante en la resolución de crímenes. La investigación se basaba principalmente en el trabajo de campo, en la recolección de pruebas físicas, en el testimonio de los testigos. Y a esto hay que añadir la habilidad del Zodíaco para controlar la narrativa, para sembrar pistas falsas, para jugar al despiste. Sus cartas llenas de criptogramas y mensajes crípticos no solo servían para aterrorizar, sino también para desviar la atención de la investigación. Exactamente, el Zodíaco era un maestro de la manipulación, capaz de convertir su propia identidad en un enigma. Jugaba con la prensa, con la policía, con la opinión pública, y lo hacía con una maestría que aún hoy nos asombra. Un maestro de engaño que se aprovechó de las limitaciones tecnológicas de la época. Y que supo utilizar a su favor el miedo y la incertidumbre que se respiraba en la sociedad de aquel entonces. Y por último, no podemos olvidar la posibilidad de que haya habido errores en la investigación, decisiones equivocadas, pistas que no se siguieron adecuadamente el paso del tiempo. En este sentido, no solo dificulta la resolución del caso, sino que también puede haber borrado evidencias clave. Es cierto, siempre existe la posibilidad de que haya habido errores humanos, omisiones, pistas que se pasaron por alto, y cuanto más tiempo pasa, más difícil es reconstruir lo sucedido, más se desvanecen las huellas del pasado. Un pasado que se resiste a ser olvidado, que sigue proyectando su sombra sobre el presente. Hablando de misterios, ¿qué hay de la famosa capucha del Zodíaco? Ese elemento tan icónico que se ha convertido en una imagen casi inseparable del caso. Es un elemento fascinante, sin duda. La capucha de verdugo con las gafas de sol sobre los agujeros de los ojos se ha convertido en un símbolo del terror de lo desconocido. Y es curioso cómo un objeto tan simple puede evocar tantas emociones, tantos miedos. La capucha crea una barrera entre el asesino y sus víctimas, entre el asesino y el mundo. Es una forma de borrar su identidad, de convertirse en una figura anónima, en un espectro. Es como si el Zodíaco quisiera convertirse en una pesadilla viviente, en una figura que nos acecha desde las sombras, sin rostro, sin nombre. La capucha es el elemento perfecto para materializar esa pesadilla, esa despersonalización, esa voluntad de convertirse en un símbolo más que en una persona. Una imagen que nos impacta, que nos perturba y que al mismo tiempo nos fascina. Precisamente la capucha crea una barrera entre el asesino y sus víctimas, entre el asesino y el mundo. Es una forma de borrar su identidad, de convertirse en una figura anónima, en un espectro. Y esto a su vez aumenta la sensación de vulnerabilidad e inseguridad. Si no podemos ver el rostro del asesino, si no podemos identificarlo, nos sentimos más expuestos, más indefensos. Es como si el Zodíaco quisiera convertirse en una pesadilla viviente, en una figura que nos acecha desde las sombras, sin rostro, sin nombre. Y la capucha es el elemento perfecto para materializar esa pesadilla. Exactamente. Y esa imagen de la capucha, esa sensación de terror que evoca, se ha traspasado a la cultura popular. La hemos visto en películas, en series, en cómics, en videojuegos. La capucha del Zodíaco se ha convertido en un ícono del mal, en una representación visual de nuestros miedos más profundos. Es interesante cómo un elemento tan simple, tan cotidiano, puede adquirir un significado tan poderoso. En este caso, la capucha deja de ser un simple objeto para convertirse en un símbolo del terror, del misterio, de lo inexplicable. Es un ejemplo de cómo los objetos pueden cargarse de significado, de cómo pueden representar ideas, emociones, miedos. En el caso del Zodíaco, la capucha se ha convertido en una extensión de su propia figura, en una proyección de su maldad. Una proyección que sigue inquietándonos, que sigue despertando nuestra curiosidad décadas después de los crímenes. Hablando de curiosidad, no podemos pasar por alto la gran cantidad de teorías que se han generado alrededor del caso del Zodíaco, teorías que intentan darle un sentido a lo aparentemente inexplicable, a llenar los huecos que la investigación oficial ha dejado abiertos. Es cierto, la falta de respuestas definitivas, el halo de misterio que envuelve el caso, han dado pie a todo tipo de especulaciones, desde las más plausibles basadas en las evidencias disponibles hasta las más descabelladas que rozan lo conspiranoico. Y todas ellas en mayor o menor medida contribuyen a alimentar la leyenda del Zodíaco. Algunas de estas teorías incluso apuntan a personajes famosos como el director de cine Roman Polanski o el cantante Jim Morrison. Así es, la fascinación por el caso del Zodíaco ha llevado a algunos a buscar conexiones imposibles, a tejer tramas que se alejan de la realidad,
pero es comprensible. Ante un misterio tan complejo, tan resistente a la lógica, es inevitable que surjan todo tipo de especulaciones. Es como si la mente humana necesitara encontrar un orden, un sentido, incluso en lo más caótico e inexplicable. El caso del Zodiaco se presta a esa búsqueda de patrones de conexiones, aunque éstas sean imaginarias. Exactamente. Y esa búsqueda de respuestas, esa necesidad de comprender lo incomprensible, es lo que ha mantenido vivo el caso del Zodiaco durante tantas décadas. Y es lo que seguirá haciéndolo mientras el misterio de su identidad permanezca sin resolver. El caso del Zodiaco, un laberinto de pistas falsas, teorías contradictorias y silencios inquietantes. Un caso que a pesar del paso del tiempo sigue vivo, interpelándonos, desafiándonos, recordándonos que hay historias que nunca se cierran del todo. Historias que nos invitan a reflexionar, a cuestionar, a no dar nada por sentado. Historias que en definitiva nos ayudan a comprender un poco mejor la complejidad del mundo en el que vivimos. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión en el misterio del Zodiaco les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal. Recuerden que pueden encontrar más información sobre el Zodiaco en libros documentales y por supuesto en otros podcasts. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje al lado más oscuro de la historia. Si te ha interesado el caso de hoy, no olvides suscribirte para seguir descubriendo más crímenes que marcaron la historia. Activa la campanita para no perderte ningún video, deja tu like si te ha gustado y comenta abajo qué caso te gustaría que exploráramos en el próximo episodio. Hasta la próxima.